En esta lección, se estudiará el rendimiento de un computador, evaluando la CPU. Haga clic en el tema con el que desea iniciar. Cuando se está trabajando en un computador, nace la necesidad de que estos trabajen lo más rápido posible, deseando que éste nos responda de manera inmediata a cualquier instrucción. Diferentes factores determinan con qué rapidez el computador ejecuta los trabajos. La velocidad es un factor, que es determinada por la frecuencia del reloj, el ancho del bus de datos, y el tamaño de la palabra. Para estudiar sobre la velocidad de la CPU, haga clic en el botón Frecuencia del reloj. La frecuencia de reloj es la velocidad en ciclos por segundo, medidas en hercios, con que una computadora realiza las operaciones más básicas. Diferentes elementos del computador pueden tener diferentes frecuencias de reloj. En general, en computación, cuando se habla de la frecuencia de reloj, se está haciendo referencia a la velocidad de la CPU. En la actualidad la medida de la frecuencia del reloj oscila desde los 2 GHz, realizando 2.000 millones de operaciones o ciclos por segundo. Para continuar con el estudio, haga clic en el botón Bus de datos. El ancho del bus es la cantidad de datos que la CPU puede transmitir en cada momento, hacia la memoria principal y a los dispositivos de entradas y salidas. Todo camino para conducir bits es un bus. Un bus de 8 bits mueve en cada instante 8 bits de datos. El ancho del bus puede ser de 8, 16, 32, 64 o 128 bits, hasta ahora. Se puede hacer una analogía con un autobús, pensando en cuántos pasajeros, bits, puede caber en determinado momento, dentro del autobús a fin de trasladarse de una parte del computador a otra. Cuanto más grande sea el número, igual más rápida será la transferencia de datos. Para continuar el estudio, haga clic en el botón Tamaño de la palabra. Una palabra es la cantidad de datos que la CPU puede procesar en un ciclo de reloj. Un procesador de 8 bits puede manejar 8 bits cada vez. Los procesadores pueden ser, hasta ahora, de 8, 16, 32 o 64 bits. Cuanto más grande sea el número, más rápido será el procesamiento. En la actualidad, los procesadores que aparecen en el mercado son por defecto procesadores de 64 bits, indicando que procesan 64 bits en un ciclo de reloj. Para continuar el estudio, haga clic en el botón Procesadores multinúcleos. Un microprocesador multinúcleo es aquel que combina 2 o más procesadores independientes en un solo paquete, a menudo un solo circuito integrado. Un dispositivo de doble núcleo contiene solamente 2 microprocesadores independientes. En la actualidad, los procesadores que vienen en los nuevos equipos son por lo menos de doble núcleo, pero ya hay en el mercado de hasta 7 núcleos. Un procesador de múltiples núcleos es equivalente a 2 cerebros trabajando juntos. Para finalizar, haga clic en el botón Frecuencia BS multinúcleo. Cuanto más elevada sea la frecuencia del procesador, más rápido es este. En cambio, cuantas más tareas se tengan que ejecutar simultáneamente, menos tiempo tendrá el núcleo para ejecutar cada una de las tareas alternadamente. De este modo, un procesador de doble núcleo con una frecuencia más baja que uno de un solo núcleo será por lo general más eficiente. Por lo general, un procesador de doble núcleo 2.6 GHz es más potente que un procesador de un núcleo de 3.0 GHz. Haga clic en el botón Salir, o en otro tema para continuar. Se ha finalizado el estudio conceptual de los componentes básicos del computador. En la siguiente lección, se estudiará el rendimiento de la memoria. Un aspecto fundamental, a la hora de evaluar el rendimiento de un computador, es el tamaño de la memoria RAM, y la capacidad de almacenamiento que el computador tenga. En esta lección, se estudiará el tamaño de la memoria RAM, y la capacidad de almacenamiento del computador. Haga clic en el botón, Tamaño de la memoria RAM. La memoria RAM funciona como auxiliar de la CPU, ya que ella se encarga de contener de manera temporal los datos con que la CPU está trabajando.
Esto lleva, que mientras mayor sea la capacidad de la memoria RAM, más datos puede contener en un momento, por lo cual se disminuye el tiempo de lectura de los datos, y además no se hace necesario leer un dispositivo de almacenamiento masivo, los cuales son mucho más lentos que la memoria RAM. La capacidad de la memoria RAM se mide en bytes, e indica la cantidad de bytes que puede contener en un momento. En la actualidad, el tamaño de las memorias RAM de los microcomputadores oscilan desde los 128 MB hasta alrededor de los 16 GB. Para continuar, haga clic en el capítulo Capacidad de almacenamiento. Cuando se necesita que la información perdure por más que unos pocos microsegundos, es necesario un dispositivo donde almacenar la información, los cuales son los de almacenamiento. Al igual que la memoria RAM, los dispositivos de almacenamiento almacenan los datos en bytes, pero para acoplarse al tamaño de la letra mínima, utilizan la medida byte, 8 bits. La capacidad de los dispositivos de almacenamiento varía desde unos pocos megabytes hasta el valor de unos cuantos terabytes. Un terabyte son 1024 gigabytes, siendo estos últimos la capacidad de los discos duros de los nuevos computadores. Solo los supercomputadores llegan a tener discos duros de más de 10 petabytes. Un petabyte son 1024 terabytes, los cuales son una capacidad que muy pocos pueden imaginar. Para finalizar, haga clic en el botón Tarjeta gráfica. Cuando se va a obtener un computador, es importante tener claro el uso que se le va a dar, ya que según sus necesidades es que se debe tener el computador. Es como comprar un auto de carreras, para salir a comprar huevos a la tienda más cercana. Para finalizar la lección, haga clic en Salir. La tarjeta gráfica es un elemento de hardware que se encarga de procesar la información relacionada a los recursos de gráficos y video. Esto lo hace para evitar este trabajo al procesador, CPU, y a la memoria RAM, haciendo que el equipo funcione más rápido y eficientemente, aun cuando se está trabajando con programas que utilicen muchos recursos gráficos, los cuales pueden ser juegos de alto rendimiento, o programas especializados. La tarjeta gráfica o de video tiene un propio microprocesador y una memoria para realizar de manera independiente su trabajo, por lo tanto tiene consigo unos valores de velocidad de procesamiento medido en Hz y de capacidad medidos en bytes. Para continuar con un resumen de la lección, haga clic en la opción Resumen. Cuando se va a obtener un computador, es importante tener claro el uso que se le va a dar, ya que según sus necesidades es que se debe tener el computador. Es como comprar un auto de carreras, para salir a comprar huevos a la tienda más cercana. Para finalizar la lección, haga clic en Salir. En la próxima lección se estudiarán los dispositivos de almacenamiento, el disco duro y los discos ópticos. En el mercado existe una gran variedad de dispositivos de almacenamiento, los cuales se ajustan a las necesidades de los usuarios. Algunos son de gran capacidad, otros son de gran portabilidad, y los hay con ambas características. En esta lección, se estudiarán dos de los dispositivos más populares en la actualidad: los discos duros, y los discos ópticos. Para iniciar, haga clic en el tema que desee estudiar. El disco duro es un disco magnético en el que se pueden almacenar datos de un computador. El disco duro es la parte del computador que contiene la información electrónica y donde se almacenan todos los programas. Es uno de los componentes del hardware más importantes dentro del computador. A diferencia de otros componentes del computador que obedecen a los comandos del software, el disco duro hace ruidos cuando emprende su trabajo. Estos ruidos son recordatorio de que es uno de los pocos componentes de un computador que tiene carácter mecánico y electrónico al mismo tiempo. Al disco duro se le conoce con gran cantidad de denominaciones, como disco duro rígido, frente a los discos flexibles, o por su fabricación a base de una capa rígida de aluminio, fijo, por su situación en el computador de manera permanente.
Estas denominaciones, aunque son las habituales, no son exactas, ya que existen discos de iguales prestaciones pero son flexibles, o bien removibles o transportables. Por definición de las palabras interno y externo, se define un disco duro interno como el disco duro que se encuentra en el interior del computador y que solo puede ser retirado por un experto, y disco duro externo a los discos duros que se conectan externamente al ordenador, normalmente mediante USB, por lo que son más fáciles de transportar. Un disco duro interno y un disco duro externo tienen en sí las mismas características en capacidad de almacenamiento y velocidad de lectura y escritura. En sí la diferencia se da en el medio por el cual se comunican con el computador, siendo la de los discos internos mucho más rápido que el de los externos, los cuales se conectan generalmente por el puerto USB del computador. Un disco óptico es un formato de almacenamiento de información digital, que consiste en un disco circular en el cual la información se codifica, se guarda y almacena, haciendo unos surcos microscópicos con un láser sobre una de las caras planas que lo componen. Para continuar el estudio, haga clic en CD. El CD es un disco óptico utilizado para almacenar cualquier tipo de información: audio, imágenes, video, documentos y otros datos. En español, ya se puede escribir CD, como se pronuncia, porque ha sido aceptada y lexicalizada por el uso. Los CD estándar tienen un diámetro de 12 centímetros y pueden almacenar hasta 700 megabytes de datos. Aparte de la capacidad de almacenamiento, también es importante conocer la velocidad de escritura o lectura de estos discos, los cuales están basadas en la velocidad de transferencia de 150 kilobytes por segundo, como unidad básica, y es utilizado el término 1x, para indicar el factor por el cual se multiplica dicha velocidad. Para continuar con el estudio, haga clic en la opción DVD. Los DVD son discos ópticos muy similares a los CD, pero que tienen una capacidad de almacenamiento varias veces mayor. Esto es debido a que los surcos que hay en los DVD son más pequeños, por lo cual permiten tener aún más información. Esta es la misma razón por la cual un reproductor de CD no es capaz de reproducir un DVD, pero en caso contrario la lectura es posible. A diferencia de los CD, los DVD tienen la característica de tener hasta 2 capas por cara, en las cuales almacenar más información, teniendo que en cada capa puede almacenar hasta 4,7 GB de datos. La velocidad de transferencia de datos de una unidad DVD está dada en múltiplos de 1350 kilobytes por segundo, siendo notoria la ventaja de velocidad con respecto a los CD. Para continuar el estudio, haga clic en la lección Blu-ray. Blu-ray, también conocido como Blu-ray Disco VD, es un formato de disco óptico de nueva generación de 12 centímetros de diámetro y el DVD, para vídeo de gran definición y almacenamiento de datos de alta densidad. Su capacidad de almacenamiento llega a 25 GB por capa, y tiene una tasa básica de transferencia de datos de 36 megabits por segundo. Para poder acceder a los datos en un disco Blu-ray, es necesario tener una unidad capaz de leerlo. Por defecto las consolas de videojuego PlayStation 3 son capaces de leer el disco. Para finalizar, haga clic en el botón Salir. En la próxima lección, se estudiarán los dispositivos de almacenamiento, USB, y de red. En esta lección aprenderá las características generales sobre los dispositivos de almacenamiento, USB, y red. Haga clic en alguna de las opciones para iniciar el estudio de la lección. Una unidad flash USB, bus serie universal, es un dispositivo pequeño y portátil que se conecta al puerto USB del equipo. Al igual que un disco duro, una unidad flash USB almacena información, pero esta información puede transferirse fácilmente de un equipo a otro. Las unidades flash USB varían en tamaño y forma y pueden guardar gigabytes de información. Las unidades flash USB también se denominan lápices de memoria, mini discos duros, unidades de memoria o llaves de memoria. Haga clic en alguna de las opciones para continuar con la lección.
Unidad de red es un término utilizado para definir un espacio donde puede almacenarse información, pero en lugar de encontrarse en el propio equipo, este es generado en un equipo remoto. Cuando una estación de trabajo se conecta al servidor de su red, se puede crear una unidad de red con los documentos del usuario que ha iniciado la sesión, pero que físicamente se encuentran en el servidor u otro equipo. Esto es útil ya que el usuario no tiene que acceder a sus archivos navegando por las rutas de su red, sino que directamente accede a estos con una unidad más de su equipo. Haga clic en alguna de las opciones para continuar la lección. El almacenamiento online es la opción de guardar datos y archivos a través de la Internet. Es como tener un disco duro donde guardar la información, pero en Internet, dando así la posibilidad de acceder a la información, sin importar el lugar donde se encuentre, solo es necesaria una conexión a Internet. Haga clic en el botón Salir para terminar la lección. En la siguiente lección, se estudiarán algunos de los dispositivos de entrada. En esta lección se estudiarán algunos de los dispositivos de entrada de un computador. Haga clic en alguno de los temas para comenzar. Un dispositivo de entrada o periférico de entrada es cualquier periférico, pieza del equipamiento del hardware de computadora, utilizado para proporcionar datos y señales de control a un sistema de procesamiento de información, por ejemplo, un equipo. Para continuar la lección haga clic en alguna de las opciones. El ratón o mouse, del inglés, pronunciado mouse, es un dispositivo apuntador usado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en un computador. Generalmente está fabricado en plástico y se utiliza con una de las manos. Detecta su movimiento relativo en 2 dimensiones por la superficie plana en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha en el monitor. Hoy en día es un elemento imprescindible en un equipo informático para la mayoría de las personas, y pese a la aparición de otras tecnologías con una función similar, como la pantalla táctil, la práctica ha demostrado que tendrá todavía muchos años de vida útil. No obstante, en el futuro podría ser posible mover el cursor, o el puntero con los ojos, o basarse en el reconocimiento de voz. Para continuar la lección haga clic en alguna de las opciones que aparecen. En informática, se denomina clic, hacer clic, clicar, cliquear o pinchar a la acción de pulsar cualquiera de los botones de un mouse o ratón de computadora. Como resultado de esta operación, el sistema aplica alguna función o proceso al objeto señalado por el cursor o el puntero en el momento de realizarla. Dependiendo del tipo de computadora, del sistema operativo instalado, del programa en uso y del elemento señalado, así como también de cuál botón se presione y con qué secuencia de pulsaciones se haga, la acción resultante será diferente entre una variada serie de posibilidades. Para continuar la lección haga clic en alguna de las opciones que aparecen. En plataformas Windows y GNU Linux, es común disponer de 2 o 3 botones principales, y aunque en Apple Macintosh el mouse ha tenido históricamente solo uno, las últimas versiones incorporan un segundo pulsador. Además de estos botones superiores, algunos ratones disponen de 1 o 2 teclas laterales adicionales. De esta forma, según cuál sea el botón activado, el sistema recibirá cada clic como una orden diferente, y dará paso a la función correspondiente. Clic primario. Uno de los botones superiores del mouse es denominado primario. Aunque su posición es configurable, generalmente es el de la izquierda, que corresponde al dedo índice de la mano derecha en la configuración más frecuente o diestra. Por consiguiente, la acción de pulsarlo es usualmente llamada clic izquierdo o simplemente clic. Clic secundario. De igual modo, la activación del botón secundario, generalmente el de la derecha, se suele denominar clic derecho, y es llevada a cabo típicamente con el dedo medio de la misma mano. Clic central. En caso de existir un tercer botón en el centro, su pulsación genera una acción diferenciada de las dos anteriores. En muchos ratones, en lugar de un simple botón, el comando central es una rueda de desplazamiento, scroll en inglés, la cual, además de girar, también puede ser presionada para generar el a veces llamado clic del medio. Para continuar la lección haga clic en alguna de las opciones que aparecen.
Además de la identificación del botón pulsado, se implementa otra diferenciación según la cantidad de veces consecutivas que se presione el mismo en un corto tiempo. Estas acciones se conocen como simple, doble o triple clic según se pulse una, dos o tres veces dicho botón respectivamente, obteniendo diferentes resultados con cada una de ellas. Para continuar la lección haga clic en alguna de las opciones que aparecen. En informática un teclado es un periférico de entrada o dispositivo, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de botones o teclas, para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían información a la computadora. El teclado tiene entre 99 y 108 teclas aproximadamente, y está dividido en 4 bloques. Bloque de funciones. Bloque alfanumérico. Bloque especial. Bloque numérico. Para continuar la lección haga clic en alguna de las opciones que aparecen. La disposición del teclado es la distribución de las teclas del teclado de una computadora, una máquina de escribir u otro dispositivo similar. Existen distintas distribuciones de teclado, creadas para usuarios de idiomas diferentes. El teclado estándar en español corresponde al diseño llamado QWERTY. Una variación de este mismo es utilizado por los usuarios de lengua inglesa. Las computadoras modernas permiten utilizar las distribuciones de teclado de varios idiomas distintos en un teclado que físicamente corresponde a un solo idioma. En el sistema operativo Windows, por ejemplo, pueden instalarse distribuciones adicionales desde el panel de control. Para continuar la lección haga clic en alguna de las opciones que aparecen. Bloque de funciones. Va desde la tecla F1 a F12, en 3 bloques de 4, de F1 a F4, de F5 a F8 y de F9 a F12. Funcionan de acuerdo al programa que esté abierto. Bloque alfanumérico. Está ubicado en la parte inferior del bloque de funciones, contiene los números arábigos del 1 al 0 y el alfabeto organizado como en una máquina de escribir, además de algunas teclas especiales. Bloque especial. Está ubicado a la derecha del bloque alfanumérico, contiene algunas teclas especiales como Impant, bloque de desplazamiento, pausa, inicio, fin, insertar, suprimir, repag, apag, y las flechas direccionales que permiten mover el punto de inserción en las 4 direcciones. Bloque numérico. Está ubicado a la derecha del bloque especial, se activa al presionar la tecla block num. Para continuar la lección haga clic en alguna de las opciones que aparecen. Es un dispositivo electrónico acústico que convierte el sonido que percibe en señal eléctrica. Los micrófonos son usados en diferentes aplicaciones como teléfonos, grabadoras, audífonos, producción de películas, ingeniería de grabación de audio, en transmisión de radio y televisión, en grabación en computadoras, en web, captar el ultrasonido o el infrasonido, etc. Con respecto a los micrófonos que se conectan a las computadoras, se consideran dispositivos periféricos de entrada. Para finalizar la lección, haga clic en el botón Salir, o en alguna otra opción. En la siguiente lección, se estudiará más de los dispositivos de entrada. En esta lección se estudiarán más de los dispositivos de entrada de un computador. Haga clic en una de las opciones para comenzar. Los dispositivos de entrada de video se utilizan para digitalizar imágenes o videos desde el mundo exterior en el ordenador. La información puede almacenarse en una multitud de formatos dependiendo del requisito del usuario. Para continuar con la lección, haga clic en alguna de las opciones. Un escáner de computadora. Escáner proviene del idioma inglés scanner, es un periférico que se utiliza para convertir, mediante el uso de la luz, imágenes impresas o documentos a formato digital. Los escáneres pueden tener accesorios como un alimentador de hojas automático o un adaptador para diapositivas y transparencias. Al obtenerse una imagen digital se puede corregir defectos, recortar un área específica de la imagen o también digitalizar texto mediante técnicas de OCR. Hoy en día es común incluir en el mismo aparato la impresora y el escáner. Son las llamadas impresoras multifunción. Para continuar con la lección, haga clic en alguna de las opciones.
Una cámara web, en inglés webcam, es una pequeña cámara digital conectada a una computadora, la cual puede capturar imágenes y transmitirlas a través de Internet, ya sea a una página web u otras computadoras de forma privada. Las cámaras web necesitan una computadora para transmitir las imágenes. Sin embargo, existen otras cámaras autónomas que tan solo necesitan un punto de acceso a la red informática, bien sea Ethernet o inalámbrico. Para diferenciarlas de las cámaras web se las denomina cámaras de red. Para continuar con la lección, haga clic en alguna de las opciones. Una cámara digital es una cámara fotográfica que, en vez de capturar y almacenar fotografías en películas como las cámaras fotográficas convencionales, lo hace digitalmente mediante un dispositivo electrónico, o en cinta magnética usando un formato analógico como muchas cámaras de video. Las cámaras digitales compactas modernas generalmente son multifuncionales y contienen algunos dispositivos capaces de grabar sonido y o video, además de fotografías. En este caso, al aparato también se lo denomina cámara filmadora digital. Actualmente se venden más cámaras fotográficas digitales que cámaras con película de 35 milímetros. Para terminar la lección, haga clic en el botón Salir. En la siguiente lección, se estudiará más de los dispositivos de entrada. En esta lección se estudiarán más de los dispositivos de entrada de un computador. Haga clic en una de las opciones para comenzar. Los dispositivos de señalamiento, que son dispositivos de entrada usados para especificar una posición en el espacio, además se pueden clasificar de acuerdo a si la entrada es directa o indirecta. Con la entrada directa, el espacio de entrada coincide con el espacio de exhibición, es decir, señalando que se hace en el espacio donde la retroalimentación visual o el cursor aparecen. Las pantallas táctiles y los lápices ópticos cuentan con la aportación directa. Ejemplos de participación indirecta de entrada incluyen el ratón y el trackball. Si la información de posición es absoluta, por ejemplo, en una pantalla táctil, o familiar, por ejemplo con un ratón que se puede levantar y reposicionar. El lápiz óptico es una pluma que se utiliza sobre la pantalla de un ordenador o en otras superficies para leer estas, o servir de dispositivo apuntador, y que habitualmente sustituye al mouse o con menor éxito, a la tableta digitalizadora. Está conectado a un cable eléctrico, y requiere de un software especial para su funcionamiento. Haciendo que el lápiz toque el monitor, el usuario puede elegir los comandos de los programas, el equivalente a un clic del mouse, bien presionando un botón en un lado del lápiz óptico, o presionando este contra la superficie de la pantalla. Para continuar con la lección, haga clic en alguna de las opciones. Un joystick, del inglés joy igual alegría, stick igual palo, o palanca de mando, es un dispositivo de control de 2 o 3 ejes, que se usa desde una computadora o videoconsola, hasta un transbordador espacial. Se suele diferenciar entre joystick digitales, que leen 4 interruptores, encendido o apagado, con una cruceta situada en la base, más sus combinaciones, y los botones de acción. Y joysticks analógicos, que usan potenciómetros para leer continuamente el estado de cada eje, y además de botones de acción, que pueden incorporar controles deslizantes, siendo estos últimos más precisos. Un trackball es un dispositivo apuntador estacionario compuesto por una bola incrustada en un receptáculo que contiene sensores que detectan la rotación de la bola en 2 ejes, como si fuera un ratón de computadora boca arriba, pero con la bola sobresaliendo más. El usuario hace girar la bola con el pulgar, los dedos, o la palma de la mano para mover el cursor. Los trackball son comunes en las estaciones de trabajo CAD por su facilidad de uso, y con anterioridad al advenimiento del touchpad en los ordenadores portátiles, ya que puede no existir lugar en el que utilizar un ratón. Algunos se ajustan al lateral del teclado, y tienen botones integrados con las mismas funciones que los botones de los ratones. Para continuar con la lección, haga clic en alguna de las opciones.
El touchpad, trackpad, tapete táctil o tapetillo es un dispositivo táctil de entrada que permite controlar un cursor o facilitar la navegación a través de un menú o de cualquier interfaz gráfica. En la mayoría de los touchpads se sitúan generalmente en la parte inferior de los teclados de los ordenadores portátiles y toman la función de los ratones de los ordenadores de sobremesa. Son generalmente de forma rectangular y acompañados de uno, dos o más botones que representan los botones de un ratón. Para terminar la lección, haga clic en el botón Salir. En la siguiente lección se estudiarán los dispositivos de salida. En esta lección se estudiarán los dispositivos de salida del computador. Haga clic en una de las opciones para comenzar. Los dispositivos de salida permiten sacar la información del computador, ya sea de un resultado obtenido de un proceso o de la información almacenada en el mismo. Entre los principales están los monitores, las impresoras y los parlantes. Para continuar la lección, haga clic en alguna opción. El monitor es la pantalla en la que se ve la información suministrada por el computador. En el caso más habitual, se trata de un aparato basado en un tubo de rayos catódicos, CRT, como el de los televisores, mientras que en los portátiles y los monitores nuevos, es una pantalla plana de cristal líquido, LCD. Para continuar la lección, haga clic en alguna opción. Una impresora es un periférico de ordenador que permite producir una copia permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel o transparencias, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser. Muchas impresoras son usadas como periféricos, y están permanentemente unidas al ordenador por un cable. Otras impresoras, llamadas impresoras de red, tienen una interfaz de red interno, típicamente wireless o Ethernet, y que puede servir como un dispositivo para imprimir en papel algún documento para cualquier usuario de la red. Para continuar la lección, haga clic en alguna opción. Un altavoz, también conocido como parlante en América del Sur, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua o como bocina en México, es un dispositivo utilizado para la reproducción de sonido. Son dispositivos por los cuales se emiten sonidos procedentes de la tarjeta de sonido. Actualmente existen bastantes ejemplares que cubren la oferta más común que existe en el mercado. Se trata de modelos que van desde lo más sencillo, una pareja de altavoces estéreo, hasta el más complicado sistema de Dolby Digital. Para terminar la lección, haga clic en el botón Salir. En la siguiente lección se estudiarán los dispositivos de entrada y salida. En esta lección se estudiarán los dispositivos mixtos de entrada y salida del computador. Haga clic en alguna de las opciones para comenzar. Un periférico mixto es aquel periférico que puede cumplir funciones tanto de entrada como de salida. Por ejemplo, discos rígidos, disqueteras, unidades de cinta magnética, lectograbadoras de CD y DVD, unidades de discos SID, memorias flash, tarjetas de red, módems, placas de captura y salida de video, etc. Para continuar con el estudio, haga clic en alguna de las opciones. La pantalla táctil es un dispositivo que se considera mixto, ya que además de mostrar información y datos, salida, puede actuar como un dispositivo de entrada de datos, reemplazando, por ejemplo, las funciones del mouse. También están dentro de esta categoría las fotocopiadoras y las impresoras multifunción, pues ambos periféricos pueden escanear, imprimir y fotocopiar. Para terminar la lección, haga clic en el botón Salir. En la siguiente lección se estudiará el software.